El secreto de Doña Esther. Ela se chama Dona Esther, uma senhora que vive sozinha numa casa antiga, cercada por lembranças e silencios. O marido a abandonou há décadas. O filo, cansado dos mistérios, também se foi. Mas tudo muda numa noite chuvosa, quando o hospital liga dizendo ter notícias do homem que desapareceu há 40 anos. Uma carta deixada por ele desperta o passado que Esther jurou esquecer, segredos enterrados, voces do passado e uma caixa escondida atrás da figueira. Quemera o homem das sombras que comecou a persegui-la. O que realmente aconteceu em 1984? E por que o filo dela parece saber máis do que diz? Entre culpa, amor e revelacoes, Esther descobre que o maior segredo da sua vida estaba dentro de casa o tempo todo. Uma história sobre o peso do silencio e o preco da verdade. Cuento real. Envía en los comentarios si has pasado por algo similar. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Comparte esta historia y ayuda a llegar a 1000 suscriptores. Gracias. Capítulo 1. La casa que lloraba en silencio. Las viejas cortinas de la casa de Doña Esther se balanceaban con el frío viento de la tarde. Esas mismas cortinas habían sido testigos de risas, cumpleaños, la voz grave del marido llamando a la cena y el ruido de los pies de su hijo corriendo por el pasillo. Ahora, todo lo que se oía era el crujido del suelo y el lento tic-tac de un reloj de pared que parecía cansado de marcar el tiempo. Esther tenía 68 años. Cabello gris, recogido en un moño que denunciaba su manía de disciplina. Sus manos, arrugadas y firmes, guardaban historias que nadie más quería escuchar. Desde que su marido, Augusto, se había ido sin previo aviso, y su hijo, Enrique, había dejado de llamar, el silencio se había convertido en su único compañero fiel. Esa tarde lluviosa, Esther observaba la puerta por la ventana, como lo hacía todos los días. Esperaba, aunque se dijo a sí misma que no, que alguien volviera. Pero nadie volvió. En el aparador de la sala, un retrato antiguo mostraba a los tres sonriendo en el balcón de la casa. El marco dorado estaba empolvado, pero la sonrisa de la joven Esther seguía brillando. Se acercó a la foto, pasó el dedo por el rostro de su marido y susurró. ¿Por qué, Augusto? ¿Por qué me dejaste sola después de todo? Un trueno sacudió la ventana. La señora respiró hondo, arregló el chal y se dirigió a la vieja caja fuerte escondida detrás del armario. Abrió la puerta de hierro con una llave atada a una cinta roja. En el interior, había cartas, una cajita de madera, una medalla antigua y algo envuelto en tela azul. Ella no tocó ese paquete. Solo lo miró, con una mezcla de miedo y ternura. Todavía no, murmuró. Todavía no es el momento. El teléfono sonó de repente, rompiendo el silencio. Esther se sobresaltó, dejando caer un vaso de agua. ¿Hola? Dijo con voz temblorosa. Por otro lado, el sonido metálico de una voz masculina. ¿Dona Esther? Aquí es del hospital municipal. Tenemos una noticia sobre el señor Augusto. La señora sintió que sus piernas se debilitaban. ¿Augusto? ¿Él está vivo? El silencio del asistente duró demasiado tiempo. Necesitamos que venga aquí, por favor. Es importante. Esther dejó caer el teléfono. El sonido resonó como un disparo. Eso. El hombre que la había abandonado hacía más de 20 años. El mismo hombre al que había jurado no volver a ver. La lluvia aumentó, golpeando las ventanas como dedos impacientes. Respiró hondo, fue a la habitación y volvió a abrir el armario. Sacó el envoltorio azul. Dentro, había una fotografía amarillenta y una pequeña carta doblada tantas veces que casi se deshizo. Al leer la primera línea, las lágrimas corrieron por su rostro. Si un día desaparezco, es porque lo que escondemos juntos no puede salir. La señora cerró los ojos. El pasado, que había intentado enterrar durante décadas, volvió a llamar a la puerta. Y esta vez no se iría sin respuestas. Capítulo 2. La llamada del pasado. La noche parecía más oscura de lo normal cuando Doña Esther salió de casa. El viento soplaba con fuerza, levantando hojas secas y haciendo que la puerta se cerrara de golpe. Se puso su abrigo marrón gastado, el mismo que usaba en las caminatas dominicales con Augusto, en los tiempos en que el amor aún existía y sus ojos no huían de los de ella. El hospital estaba a unos pocos kilómetros de allí, y el taxi tardó en llegar.
Mientras esperaba, Esther miraba el cielo cubierto de nubes, recordando el último día que vio a su marido. Se había ido a toda prisa, diciendo que necesitaba resolver asuntos antiguos, y nunca había vuelto. Ninguna carta, ninguna llamada telefónica, ningún cuerpo. Solo el silencio. Cuando el taxi finalmente llegó, el conductor, un joven de barba rara, notó su nerviosismo. ¿Está todo bien, señora? No, respondió simplemente. Hoy, tal vez nada más vuelva a estar bien. Durante el trayecto, Esther mantuvo los ojos fijos en la ventana. Cada calle, cada esquina traía recuerdos. El bar donde Augusto solía jugar al dominó con sus amigos. La pequeña plaza donde Enrique, aún niño, corría con el perro. Todo parecía burlarse de ella, recordándole lo que se había perdido. Al llegar al hospital, el olor a desinfectante y el sonido de pasos apresurados la hicieron estremecerse. En la recepción, una enfermera preguntó: ¿Nombre de la señora? Esther Machado de Carvalho. Dijeron que tenían noticias de mi marido, del señor Augusto. La mujer hojeó algunos papeles y le hizo un gesto para que esperara. Minutos después, apareció un médico en bata, con un semblante serio. ¿Es usted la esposa del señor Augusto Carvalho? Fui, respondió, casi susurrando. Hace mucho tiempo. El médico suspiró. Falleció anoche. Fue encontrado inconsciente en una carretera cerca de Piedade. No había documentos, solo una carta con el nombre de la señora. Esther sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Un zumbido se apoderó de sus oídos, y las paredes parecieron girar. ¿Él dejó una carta?, preguntó, tratando de mantenerse firme. El médico asintió y entregó un sobre amarillento. El nombre Esther estaba escrito a mano, con la letra que reconocería incluso décadas después. Sostuvo el sobre contra su pecho, como alguien que sostiene el corazón de otra persona. ¿Puedo verlo?, preguntó. El médico la acompañó a la pequeña habitación fría, donde el cuerpo de Augusto descansaba bajo una sábana blanca. Al tirar del paño, Esther vio un rostro envejecido, pero aún familiar. Las arrugas se habían profundizado, el cabello estaba casi blanco, pero el rostro era sereno, como quien, por fin, se había liberado de un peso. Las lágrimas llegaron sin previo aviso. «Me debes tantas respuestas», murmuró. Se sentó junto al cuerpo y abrió la carta con las manos temblorosas. Las primeras palabras la dejaron sin aire. «Esther, si estás leyendo esto, es porque el pasado finalmente me alcanzó. Lo que escondimos en 1984. Nunca dejó de perseguirme. Cuidado con lo que viene ahora. Te buscarán». El papel cayó de sus manos. ¿Ellos? ¿Quiénes eran ellos? El corazón de Esther latía rápido. Una sensación de peligro la envolvió. Cuando salió del hospital, la lluvia había cesado, pero el viento seguía siendo fuerte. En la acera, sintió que alguien la observaba. Se dio la vuelta, pero no vio a nadie. Solo una sombra moviéndose entre los autos estacionados. De repente, un coche negro pasó lentamente junto a ella. El cristal oscuro le impidió ver quién estaba dentro, pero la sensación de ser vigilado se mantuvo. Esther apretó la bolsa contra su cuerpo y susurró: «¿Qué hiciste, Augusto? ¿Qué fue lo que escondimos?» El sonido del motor del coche desapareció en la distancia, pero el miedo se quedó. Esa noche, al llegar a casa, cerró todas las puertas y encendió todas las luces. Se sentó frente a la caja fuerte, mirando el paquete azul que ahora parecía palpitar, como si tuviera vida. Y por primera vez en décadas, doña Esther estaba segura de algo. El pasado estaba de vuelta. Y esta vez, quería ser escuchado. Capítulo 3. Ecos de un pecado antiguo. La madrugada se había vuelto demasiado larga. Las horas parecían arrastrarse dentro de la vieja casa, y el viento que entraba por las grietas traía un sonido casi humano, como si la casa llorara junto con ella. Doña Esther intentó dormir, pero el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Augusto, pálido, inmóvil, con ese aire de quien se había ido tomando respuestas que ella nunca tendría. La carta descansaba sobre la mesa. Las palabras «lo que escondimos en 1984» resonaron en su mente como una frase. Ella sabía exactamente lo que había sucedido ese año. Sabía, pero había fingido olvidar.
En ese momento, eran jóvenes y apasionados. Augusto trabajaba en un pequeño banco de la ciudad, y ella, recién casada, se dedicaba a la casa y al pequeño Enrique, que todavía usaba pañales. Pero una noche lo cambiaría todo. Fue en julio de 1984. La lluvia caía fuerte, y Augusto llegó tarde, empapado y pálido. Dijo que algo terrible había sucedido en la caja fuerte del banco, que necesitaban esconder algo por un tiempo. Esther no entendió en ese momento, pero confió en su marido. Lo ayudó a enterrar una pequeña caja metálica detrás de la higuera del patio trasero. Nunca supe lo que había dentro, y nunca me lo dijo. Ahora, 40 años después, ese recuerdo volvía con fuerza. Y la carta de Augusto parecía advertir que el secreto enterrado aún respiraba. Esther se levantó, encendió una vela y fue al patio trasero. La higuera seguía allí, alta, retorcida, como una guardiana del pasado. La tierra alrededor parecía intacta, pero la señora sabía exactamente dónde cavar. Tomó una pala en el depósito y comenzó a excavar. Cada movimiento traía recuerdos y miedos. Después de unos minutos, el sonido metálico hizo eco. La caja, pequeña, oxidada y cubierta de tierra. Esther la sostuvo en sus manos temblorosas. ¿Qué me ocultaste, Augusto? Llevó la caja adentro. Lo limpió con un paño húmedo e intentó abrirlo. El candado seguía apretado, y la llave, ella lo sabía, estaba dentro de la caja fuerte de la habitación. Cuando volvió a buscarla, algo llamó su atención. Una ventana de la cocina estaba entreabierta. Estaba segura de que lo había cerrado. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, tratando de disimular el miedo. El silencio respondió. Con pasos lentos, cerró la ventana y la volvió a cerrar con llave. El corazón latía rápido. Volvió a la habitación, abrió la caja fuerte y tomó la pequeña llave de hierro. Al colocarla en el candado de la caja, sintió que le sudaban las manos. El clic sonó fuerte en el silencio de la madrugada. Dentro había un sobre antiguo, algunos billetes antiguos y un collar con una medalla dorada. Pero lo que más le llamó la atención fue una fotografía. En ella estaban Augusto, un hombre desconocido y un bebé que no era su hijo. La foto estaba fechada, junio de 1984. Y detrás de ella, había una frase escrita a mano. Ella nunca debe saberlo. Esther sintió que sus piernas se debilitaban. ¿Quién era ese bebé? ¿Y quién era el hombre al lado de su marido? Una sensación helada recorrió su columna vertebral. De repente, el teléfono volvió a sonar. Ella respondió con voz temblorosa. ¿Hola? Silencio. Entonces, una voz ronca y grave respondió. Doña Esther, ya es hora de la verdad. El sonido de la llamada cayó, dejando solo el ruido estático. Esther se quedó quieta, inmóvil, el teléfono se le escapó de las manos. La casa, una vez más, parecía respirar. Y en el reflejo del espejo de la habitación, por un breve instante, juró ver una sombra detrás de ella. Capítulo 4. El hombre de la voz ronca. El teléfono seguía balanceándose en el gancho cuando Esther lo volvió a poner. Sus manos temblaban. Esa voz, fría, grave, arrastrada, parecía haber atravesado décadas para encontrarla. Ya es hora de la verdad. ¿Pero qué verdad? ¿Y por qué ahora, después de tantos años? La señora se sentó en el sillón de terciopelo burdeos. El reloj de la pared marcaba las 2:47 de la madrugada. El tic-tac resonó como un cruel recordatorio de que el tiempo nunca olvida. La foto, la carta, la caja, y ahora esa llamada. Se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, la calle estaba desierta, pero una extraña sensación se apoderaba de ella, como si la observara desde algún punto oscuro. Cerró las cortinas y volvió a la caja fuerte. Se quitó el collar con la medalla de oro. Detrás, había una pequeña grabación, H.G. ¿H.G. Enrique? El nombre del hijo. El corazón de Esther se aceleró. No, no podría ser. Enrique era su único hijo, el niño que había criado con tanto sacrificio, el mismo que la había abandonado años después, diciendo que era amarga y controladora. ¿Pero qué pasa si? Los recuerdos volvieron como un vendaval. El nacimiento de Enrique. Las conversaciones susurradas entre ella y Augusto en la cocina.
La forma en que evitaba hablar sobre el parto. Siempre había un extraño silencio alrededor del comienzo de esa historia. De repente, un ruido vino del patio trasero. Esther estacó. Un salido de ramas, luego el lento sonido de pasos sobre las hojas. Corrió hacia la ventana y abrió 1 centímetro de la cortina. En la oscuridad, bajo la higuera, una silueta parada. Alguien estaba allí. La señora retrocedió, con el corazón latiendo fuera de ritmo. Cogió el teléfono para llamar a la policía, pero la línea estaba en silencio. Desconectado. Un ruido metálico resonó desde la cocina. Agarró un candelabro pesado y siguió el sonido, cada paso medido, respirando lentamente. La puerta trasera se balanceaba lentamente, abierta. El viento entraba, frío, cortante. Y entonces lo vio, un sobre blanco pegado al pomo, como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito. En el sobre, su nombre, Esther. Con los dedos temblorosos, abrió. En su interior solo había una frase, escrita en letras irregulares. Lo que fue enterrado en el 84 no te pertenece. Sintió que sus piernas se debilitaban. Dejó caer el sobre y se apoyó en la pared. El suelo parecía girar. ¿Quién es usted?, murmuró, como si la casa pudiera responder. En el pesado silencio, escuchó el mismo sonido de la voz del teléfono, ahora más cerca, proveniente del patio trasero. ¿Sigues guardando secretos, doña Esther? La señora miró por la ventana y vio a un hombre alto, con un abrigo oscuro y un sombrero. No se podía ver la cara. Solo el cigarrillo encendido brillando en la penumbra. «Vete», gritó, con la voz ahogada. «Vete o llamaré a la policía». Pero el hombre solo dio un paso adelante, levantó el cigarrillo y dijo con calma: «La policía no puede salvarte del pasado». Luego se dio la vuelta y desapareció entre las sombras. Esther se quedó quieta, inmóvil, hasta el amanecer. Cuando el sol finalmente entró por la ventana, volvió a mirar la foto. El hombre desconocido al lado de Augusto. El bebé. Sabía que la respuesta estaba ahí, en algún momento entre el amor, la culpa y la mentira. Por primera vez en 40 años, decidió hacer algo que había jurado no volver a hacer. Ir a la antigua casa de los padres de Augusto, abandonada en la carretera de Piedade. Ahí fue donde todo comenzó. Y tal vez fue allí donde todo terminaría. Capítulo 5. La casa en la carretera de Piedad. El sol de la mañana nacía débil, escondido detrás de nubes grises, cuando doña Esther decidió irse. El café se enfriaba sobre la mesa, intacto, y la casa parecía más fría que nunca. Se puso un abrigo grueso, guardó la carta de Augusto en su bolso y puso el collar con la medalla dentro del bolsillo. Antes de salir, se miró en el espejo y apenas se reconoció. Los ojos cansados reflejaban más que el peso de la edad, reflejaban el peso de una vida de secretos. El camino a Piedade era antiguo, baldeado por árboles altos y curvas estrechas. Cada kilómetro recorrido parecía llevar no solo el coche, sino también sus recuerdos atrás en el tiempo. Recordó el primer día que había estado en esa casa. Joven, enamorada, llena de sueños. Augusto dijo que sería allí donde crearían la familia perfecta. Pero la perfección se deshizo rápidamente. Cuando llegó, la puerta de hierro estaba cubierta de óxido. La arboleda alta dominaba el jardín, y el techo se hundía en algunas partes. El tiempo había hecho lo que comenzó el abandono. Aún así, había algo allí. Una llamada invisible, casi espiritual. Empujó la puerta con esfuerzo, y el crujido sonó como un lamento. En el interior, el olor a moho y madera podrida la hizo toser. Las ventanas rotas dejaban entrar haces de luz pálida, revelando muebles cubiertos de sábanas viejas. La casa parecía un retrato congelado de un pasado que se negaba a morir. Esther caminó lentamente hacia el pasillo principal. El suelo se tresudeía bajo sus pasos. Al final del pasillo, la puerta de la oficina de Augusto estaba entreabierta. La empujó. El ambiente era tal y como lo recordaba: el escritorio, el reloj de bolsillo sobre el mueble y la estantería llena de libros de contabilidad y carpetas antiguas. Entre los papeles, encontró un cuaderno de cubierta negra. En la primera página, su letra: Notas confidenciales, 1984. Sus manos temblaban. Volvió las páginas con cuidado. Allí había registros bancarios, números,
nombres de personas que no conocía. Y, en el medio, un recorte de periódico amarillento. Empleado desaparece tras malversación millonaria en el Banco Central de Piedade. El nombre de la víctima, Miguel Antúnez. Y, junto a la noticia, una foto. Miguel, el mismo hombre que aparecía en la foto junto a Augusto y el bebé. Esther retrocedió, sintiendo que su estómago se revolvía. Dios mío, ¿qué habéis hecho? Al pie del recorte, una nota escrita a mano por Augusto. Miguel sabía demasiado. Hice lo que tenía que hacer. La señora se sentó, sin aliento. El frío de la casa parecía invadir sus huesos. ¿Augusto había matado a ese hombre? ¿Era ese el secreto que enterraron? De repente, escuchó un chasqueo proveniente del piso de arriba. Un paso. Luego otro. No estaba sola. El corazón se aceleró. Esther se levantó, tomó un hierro viejo que encontró en el suelo y subió lentamente la escalera, que gemía bajo el peso de cada paso. ¿Quién está ahí?, gritó, tratando de parecer firme. El silencio respondió. Al final del pasillo, una puerta entreabierta dejaba escapar una luz suave. Se acercó y empujó la puerta. Era la antigua habitación del hijo. Las paredes todavía tenían restos de papel tapiz azul. En la esquina, una vieja cuna. Sobre él, una caja abierta, y dentro, juguetes y una foto reciente. Esther se congeló. Era Enrique, su hijo, mayor, con barba, junto a una mujer y un niño de ojos claros. Y detrás de la foto, una nota. Él sabe quién eres. El corazón de la señora se aceleró. Las piernas temblaban. De repente, el sonido de pasos de nuevo, esta vez bajando las escaleras. Corrió hacia la ventana y miró hacia el patio trasero. Un hombre con un abrigo oscuro cerró la puerta y entró en un coche negro. El mismo hombre de la noche anterior. Y antes de que el coche desapareciera en la carretera, vio, a través del cristal sucio, el rostro reflejado en el espejo retrovisor. El rostro de Enrique. Capítulo 6. El hijo en las sombras. Doña Esther se paró frente a la ventana, observando cómo el coche negro desaparecía en el camino de tierra. El rostro reflejado en el cristal retrovisor no dejaba dudas. Ese hombre era su hijo, Enrique, el niño que había acunado en sus brazos, que lloraba pidiendo un regazo y dormía en su pecho. Ahora, la observaba escondida en las sombras, y huía. El pecho de Esther dolía. Un nudo de confusión y tristeza apretó su garganta. ¿Por qué estaría allí? ¿Qué hacías en la vieja casa de Piedade? ¿Y por qué dejó ese mensaje? Se sentó en el suelo, rodeada de recuerdos dispersos. La foto antigua, el cuaderno de Augusto, el recorte del periódico. Todo ahora formaba un mosaico de dolor. Augusto había cometido un crimen. Miguel Antúnez había desaparecido. Y tal vez, Enrique lo sabía todo. Recordó el día en que su hijo se había ido. Habían discutido. Enrique, ya adulto, gritó que no podía soportar más vivir bajo un techo lleno de mentiras. En ese momento, pensó que era solo rebeldía. Pero tal vez había más de lo que decía. Todavía temblando, Esther volvió al escritorio y volvió a hojear el cuaderno. Entre las páginas, encontró una carta doblada, sin destinatario. Si me pasa algo, busca la verdad en la sangre que no es mía. La frase la paralizó. En la sangre que no es mía. Lo repitió varias veces, como si tratara de descifrar un enigma. Entonces un pensamiento cruel cruzó por su mente. ¿Y si Enrique no fuera su hijo? Los recuerdos comenzaron a desbaratarse. El parto, el nerviosismo de Augusto, las horas en que se quedó despierta después de dar a luz, el bebé que le entregaron envuelto en una manta azul. Augusto lo sostenía con una mirada que mezclaba amor y miedo. Todo ahora tenía demasiado sentido. Las lágrimas vinieron. Gruesas, silenciosas, locas. ¿Qué hiciste, Augusto?, susurró. ¿Qué me hiciste a mí y a él? Un ruido en la puerta principal interrumpió sus pensamientos. 3 latidos firmes. Esther se congeló. Miró por la ventana y vio a un hombre parado, con traje y sombrero. «¿Señora Esther Machado?», dijo una voz firme. «¿Quién está preguntando?». «Soy el detective Marcos Antúnez». El apellido sonó como una cuchilla. «Antúnez».
El mismo del hombre desaparecido en 1984. ¿Qué quiere usted? Preguntó, con la voz temblorosa. Investigo la muerte de un hombre encontrado hace 2 días. Augusto Carvalho. Hizo una pausa. Y la desaparición de mi padre, Miguel Antúnez. Esther se llevó la mano a la boca. El padre. El detective asintió. Creo que su marido estuvo involucrado. Pero hay más gente en esta historia. Mostró una fotografía reciente. Enrique, entrando en un cobertizo abandonado. Su hijo trabaja con una organización que intenta recuperar algo que su marido robó hace 40 años. Esther se tambaleó, sintiendo que el suelo se escapaba. ¿Mi hijo, involucrado en esto? El detective la miró con lástima. Parece que quiere encubrir el pasado de su padre. Pero hay algo que aún no sabe. Esther respiró hondo. ¿Qué? Marcos vaciló. Que tal vez. Él no es hijo de su marido. La señora palideció. ¿Cómo es? Miguel Antúnez, mi padre, tenía un hijo desaparecido. El bebé nunca fue encontrado. Desapareció al mismo tiempo que su marido fue acusado de malversación de fondos. La voz de Esther falló. El corazón se aceleró, los recuerdos se mezclaron, la realidad se rompió. Enrique. El bebé. Miguel. Todo giraba en torno a 1984. Se llevó la mano al pecho, tratando de respirar. Entonces lo que estás diciendo es que... Marcos completó, en tono grave. Su hijo puede ser el hijo del hombre que su marido mató. El silencio se apoderó de la habitación. Esther dejó caer el cuerpo en el sillón. Toda la vida, el amor de su vida y el hijo que crió fueron fruto de una mentira. Afuera, el viento balanceaba las hojas de la higuera. Y el pasado, finalmente, mostraba la cara. Capítulo 7. El hijo perdido. Doña Esther se quedó inmóvil ante el detective Marcos, sin poder decir una palabra. La cabeza daba vueltas, las manos temblaban. Enrique, no es mi hijo. La frase resonaba dentro de ella, como si 1000 campanas invisibles sonaran al mismo tiempo, cada una rompiendo un pedazo de su alma. Marcos observó con respeto el sufrimiento de esa mujer. Sé que es mucho para digerir, dijo. Pero si mi padre realmente fue asesinado por su marido, la verdad tiene que salir a la luz. Esther miró al suelo. ¿Qué más sabes sobre el bebé desaparecido? Mi padre trabajaba en el banco junto con el señor Augusto. Cuando se descubrió la malversación, desapareció con pruebas en su contra. Unos días después, mi madre recibió una carta anónima diciendo que el bebé estaba a salvo, lejos de la ciudad. La señora respiró hondo, sintiendo el aire desgarrar su pecho. ¿Y si este bebé es mi Enrique? Marcos vaciló, pero respondió. Todo indica que sí. Esther se llevó las manos a la cara. Dios mío. Entonces Augusto le quitó al hijo a otro hombre y me lo dio como si fuera nuestro. Para ocultar el crimen, completó Marcos. Y tal vez para garantizar el silencio de quien sabía demasiado. El reloj de la habitación marcaba el mediodía, pero el tiempo parecía estar parado. Esther se acercó a la ventana y miró la higuera a lo lejos. Durante 40 años, había vivido rodeada de ese secreto sin saberlo. Creó un hijo que no era suyo, amó a un hombre que le robó la verdad. No puedo dejar que pague por algo que no hizo, murmuró. ¿Qué pretende hacer? Preguntó el detective. Encontrar a Enrique. Horas más tarde, regresó a casa, decidida. El miedo había dado paso a la urgencia. Llamó al antiguo número de su hijo y, para su sorpresa, alguien contestó. ¿Mamá? La voz era suya, fría y distante. Enrique. Necesitamos hablar. Se trata de su padre. Siguió un largo silencio. ¿Qué tienes que decirme ahora, después de tanto tiempo? Que tal vez no soy quien crees. Y tú tampoco. La conexión se cayó. En el mismo instante, sonó el teléfono fijo. Ella respondió, y la voz del detective sonó angustiada. Doña Esther, acabo de rastrear una dirección. Su hijo se dirige al cobertizo donde se habría escondido el dinero de la malversación. Dios mío. No vayas sola, advirtió. Pero ya era tarde. Esther colgó el teléfono, cogió las llaves del coche y se fue. El camino hacia el cobertizo parecía una travesía entre mundos. El cielo pesaba sobre ella, y el estrecho camino serpenteaba entre árboles muertos.
Cuando llegó, la puerta oxidada estaba abierta. Entró con cautela. El cobertizo era grande, silencioso, cubierto de polvo. En el centro, una mesa de madera, una linterna encendida y... Enrique. Él estaba allí, con la mirada perdida, sosteniendo el collar de la medalla que ella había encontrado. Entonces es cierto, dijo sin girar la cara. Lo sabías, ¿verdad? No, hijo mío. Nunca lo supe. ¿Hijo? Se rió amargamente. No soy tu hijo. Nunca he estado. Esther dio un paso adelante. Pero tú lo eres, Enrique. Te crié, te amé, te di todo lo que tenía. Eso es ser madre. Me diste mentiras. Gritó, golpeando la mesa. Augusto mató al hombre que me trajo al mundo y tú ayudaste a esconderlo. Las lágrimas corrieron por su rostro. Nunca supe la verdad. Si lo hubiera sabido, se lo habría dicho. Enrique se giró, con los ojos rojos. ¿Y qué hago ahora, eh? ¿Cómo vivir sabiendo que el hombre que me crió es el asesino de mi padre? Esther respiró hondo, se acercó lentamente y le puso las manos en la cara. Vives siendo mejor que él. No repitas lo que hizo. Por un momento, su mirada se suavizó. Pero entonces un ruido detrás de ellos interrumpió el momento. Pasos apresurados, ecos de botas. Marcos, el detective, apareció con un arma en la mano. Enrique Carvalho. Estás preso por encubrimiento e interferir en la investigación de asesinato. Enrique retrocedió, asustado. Esther se puso delante de su hijo. No, él no lo sabía. Él es víctima de todo esto. Marcos vaciló. Doña Esther, salga de ahí. Si lo vas a arrestar, tendrás que llevarme contigo. El silencio se apoderó del cobertizo. La respiración de todos era audible. Y fue entonces cuando Enrique, llorando, dejó caer el collar. La medalla golpeó el suelo con un sonido metálico, resonando en las paredes. Basta, dijo, rindiéndose. Me cansé de huir de la verdad. Esther lo abrazó. Te amo, aunque la sangre diga lo contrario. El detective bajó el arma. Tal vez la sangre no lo diga todo. En el suelo, el collar rodó lentamente hasta detenerse ante un rayo de luz. Grabado en el interior, un número de cuenta, el mismo que aparecía en los registros del cuaderno de Augusto. El secreto aún no había terminado. Pero ahora, por primera vez, la verdad comenzaba a respirar. Capítulo 8. La caja fuerte de hierro. La luz de la tarde entraba por las rendijas del cobertizo, iluminando partículas de polvo suspendidas en el aire. El collar descansaba en el suelo, el brillo dorado reflejaba la claridad. Marco se agachó y lo tomó con cuidado. Este número, murmuró, analizando la grabación. Es una cuenta bancaria, pero muy antigua. Puede ser el último rastro del dinero de la malversacia. Enrique observó, todavía temblando. ¿Así que eso es todo? ¿Todo esto por dinero? Esther, con la mirada distante, respondió. No, hijo mío. El dinero fue solo el comienzo. El verdadero robo fue otro. El detective la miró. ¿Qué quieres decir? Que Augusto no huyó solo por el crimen. Se escapó porque robó algo que no se puede devolver. Marco se acercó, curioso. ¿Qué exactamente? Esther respiró hondo, como si estuviera a punto de abrir la puerta más pesada de su vida. Un secreto que juró ocultar, dentro de la caja fuerte de hierro de nuestra casa. El silencio se apoderó del lugar. Enrique levantó los ojos, sorprendido. ¿La caja fuerte? ¿El que la señora nunca dejó que nadie tocara? Esther asintió lentamente. Ha estado allí desde 1984. Y nunca tuve el valor de abrirlo. Marcos guardó el collar en el bolsillo. Entonces es hora de descubrir lo que hay dentro. Horas más tarde, los tres regresaron a la antigua casa. El cielo comenzaba a oscurecerse, y el viento frío soplaba con fuerza, golpeando las ventanas como si el pasado reclamara su llegada. La caja fuerte estaba en la habitación de Esther, escondida detrás del armario. El viejo metal crujía, y la llave, atada a la cinta roja, temblaba en sus manos. ¿Está lista?, preguntó Marcos. Esther asintió. Giró la llave. El clic resonó como un trueno. La puerta de la caja fuerte se abrió lentamente. En el interior, había una caja de madera oscura, envuelta en una tela azul,
el mismo envoltorio que Esther ha vuelto tantas veces sin atreverse a tocar. Lo quitó, con las manos temblorosas, y lo puso en la cama. Abrió. En el interior, había una pila de papeles viejos, un diario y una pequeña cinta con la etiqueta escrita a mano, para cuando llegue el momento. Enrique la observó en silencio. Marcos tomó la grabadora que traía consigo, encajó la cinta y presionó el play. La voz que salió del aparato era ronca, envejecida, pero inconfundible. Eso. Si estás escuchando esto, Esther, es porque el pasado venció al silencio. Yo mentí. No solo sobre el dinero, sino sobre todo. Miguel no murió como decían los periódicos. Era mi amigo, mi hermano del alma. Pero cuando el banco quebró y los cargos cayeron sobre nosotros, trató de salvarme. A cambio, dejé que el mundo creyera que se había ido. El bebé, su hijo, lo saqué de allí antes de que alguien lo encontrara. Pensé que estaba protegiendo. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pero robé lo que no era mío. Robé la verdad. Y el amor de un padre. Esther apretó el pañuelo contra su cara. Enrique se tapó la boca, sorprendido. La voz continuó. Esther, te di ese bebé porque sabía que lo amarías como a nadie. Y le encantó. Sé que nunca te perdonará, pero fuiste la única que lo salvó de un destino peor. En cuanto al dinero, nunca existió. La malversación fue falsificada. La culpa recayó en Miguel para que el banco ocultara algo más grande. Una lista de nombres. Hombres poderosos. Ella está junto a esta cinta. Protégela. Y si un día, ellos, vienen a buscarlo, que sepan, lo que enterramos en el 84 no era oro. Fue culpa. La grabadora se detuvo. El sonido de la cinta girando en silencio sonaba como el propio suspiro del pasado. Marcos tomó el diario y lo hojeó rápidamente. Dentro, encontró hojas con sellos y firmas. Dios mío, murmuró. Esta es una lista de políticos y empresarios involucrados en el lavado de dinero. Eso es lo que su marido y mi padre intentaban ocultar. Enrique se levantó, con los ojos llorosos. Así que todo fue por mi culpa. Esther se acercó, sosteniendo sus manos. No, mi amor. Fue por cobardía de quien pensaba que podía jugar al destino. Afuera, el viento aumentaba. El cielo tronaba como si la verdad se hubiera despertado con rabia. Marcos cerró el diario. Doña Esther, tenemos que tomar esto. Es peligroso quedarse aquí. Miró a la caja fuerte abierta, al vacío que ahora parecía más pesado que antes. Llévate. He guardado este peso durante demasiado tiempo. Antes de salir, miró por la ventana. La higuera se balanceaba, y las hojas parecían susurrar algo. Enrique puso su mano en el hombro de su madre. Mamá, ¿qué vas a hacer ahora? Ella sonrió con tristeza. Esperar el perdón. De ustedes. Y de mí misma. Capítulo 9. El peso del perdón. Los días siguientes fueron largos y grises. La casa de Doña Esther parecía más vacía, como si el eco de las revelaciones se hubiera llevado consigo la poca paz que quedaba. La caja fuerte estaba abierta, el diario había sido tomado por Marcos, y la vieja cinta de casete descansaba ahora sobre la mesa de la sala, muda, pero llena de fantasmas. Enrique no había vuelto desde el día del cobertizo. Se había ido en silencio, con la mirada perdida y el corazón en ruinas. Esther entendió. No lo culpé. Ella tampoco sabía qué sentir. Durante 40 años, había creído vivir una vida sencilla, honesta, de esposa y madre. Ahora descubrí que era la guardiana involuntaria de una mentira. Todas las noches, se sentaba en el porche, mirando hacia la carretera, esperando, tal vez, ver regresar el coche de su hijo. Pero solo venía el viento. El mismo viento que traía recuerdos de su risa, pequeño, corriendo por el patio con el perro. En la ciudad, el nombre Augusto Carvalho había vuelto a los titulares. El detective Marcos Antúnez había revelado a la prensa el contenido del diario y las pruebas encontradas. La verdad estaba en las calles. El caso de 1984, que todos creían olvidado, ahora ganaba nuevos contornos. Corrupción, malversación de dinero, asesinato falsificado. Y en el centro de todo esto, el nombre de Doña Esther, citado como la mujer que guardó el secreto. Algunos la llamaron cómplice. Otros, de víctima.
Pero ella sabía lo que era. Una superviviente. Una tarde, sonó el teléfono. Ella vaciló antes de contestar. ¿Hola? Al otro lado, la voz que tanto esperaba. Mamá. Esther cerró los ojos. Enrique. Hubo una larga pausa. Y luego dijo. Necesitaba un tiempo para entenderlo todo. Para perdonar. No tienes que perdonarme, hijo mío. Solo quiero que vivas en paz. La señora me crió con amor. Y eso es lo que hace que alguien sea una madre. Las lágrimas bajaron lentamente. Nunca quise mentirte, Enrique. Lo sé. Respiró hondo. Marcos quiere cerrar el caso con dignidad. Dijo que se asegurará de que el nombre de la señora no se manche. Ya no me importa el nombre. Solo quiero que vuelvas a casa. El silencio que vino después fue pesado, pero no doloroso. Lo haré, respondió, finalmente. Solo necesito entregar algo primero. Al día siguiente, un coche se estacionó frente a la casa. Enrique salió de él, la mirada serena, los hombros firmes. En las manos, llevaba un sobre. Esto estaba en el cobertizo, dijo, entregándoselo a su madre. Es el testamento de Augusto. Esther abrió el sobre con cuidado. En el interior, solo una frase escrita a mano. El amor que te di fue real, incluso cuando todo lo demás fue mentira. Ella sonrió triste. Era un hombre débil, pero lo amaba. Enrique asintió. Y yo también lo amaba, incluso sin saber quién era realmente. Los dos se abrazaron, y en ese abrazo había más perdón del que las palabras podían contener. El pasado, con todos sus fantasmas, parecía finalmente callarse. Pero había una última cosa que hacer. Esther se levantó, fue al patio y caminó hacia la higuera. Llevaba en sus manos la medalla de oro y la cinta de casete. Se arrodilló ante la tierra y comenzó a cavar con sus propias manos. Enrique observó, en silencio. Ella puso el collar y la cinta allí. Que el pasado descanse, murmuró. Y que el amor sobreviva. Al levantarse, miró al cielo. Las nubes se abrieron lentamente, dejando escapar los primeros rayos de sol. Enrique se acercó, tocando el hombro de su madre. ¿Y ahora, mamá? Ella sonrió. Ahora vivimos. Sin secretos. Capítulo 10. O último silencio. O tempo passou, mas a casa de Dona Esther parecía outra. As cortinas, antes paradas pelo peo e pela tristeza, agora dancaban leves como vento. O sol atravesei as janelas, iluminando o chao de madeira, e o velo relogió. Aquele que marcara anos de dor, voltaba abate nun ritmo calmo, como se o coracao da casa tivese voltado a pulsar. Enrique había voltado. Nao todos os días, nao como a frecuencia de antes, mas o suficiente para que ela nao se sentise máis sosina. Ás veces se le trazia flores, ás veces apenas o silencio, aquele silencio bom, que conforta en vez de ferir. O caso de 1984 finalmente chegara ao fin. O diario de Augusto e as probas entregues por Marcos levara maqueda de nomes poderosos. Miguel Antunes, o pai biológico de Enrique, foi oficialmente reconocido como inocente. E Augusto, a pesar de seus pecados, tevese o último gesto registrado como arrependimento. Marcos visitaba a Esther de vez en cuando. Os dois conversaban longamente sobre o pasado, sobre a dor e sobre o que o tempo não apaga, mas o avisa. Meu pai teria te perdoado, disse ele certa vez. Porque você amou o filo dele como se fosse seu. Esther sorriu. Amar é a única coisa que não se falsifica. Marcos. Tudo o resto é apenas erro. As noites já não eram tão frias. Ela voltaba a acender a lamparina no quintal e sentábase diante da figueira, o lugar onde tantos segredos dormiam. O vento entre as folas soaba como um susurro familiar. Ás veces, fechaba os olhos e juraba ouvir a voz de Augusto chamando baixino. Esther. Mas não había máis dor. A saudade tinha virado ternura. Enrique pasaba aos domingos, acompanado da esposa e da fila pequeña, uma menina de olhos claros e curiosos. A menina corría pelo quintal e ría, inocente, entre as sombras das folas. Esther a observaba, emocionada. A vida, pensaba ela, tina o jeito estrano de recomecar, mesmo sobre ruínas. Numa tarde de outono, ela escreveu uma carta curta, colocou sobre a mesa e deixou o bilhete preso nela.
Para cuando iu me calar de vez. Depois, caminou até a varanda. O céu estaba pintado de tons dourados e laranjas. O vento sopraba leve, cheirando a terra e lembranca. Sentouse en suave la cadeira de balanco e fechou os olhos. Lembrábase de tudo, o primeiro olar de Augusto, o choro de Enrique Bebe, o tilintar dos taleres nos jantares simples, o medo, as culpas, o amor. Tudo facía parte da mesma melodía. O balanco movíase devagar, e o Sam ritmado acompañeia a respiracao serena. Por un instante, o tempo pareceu parar. E no silencio que vio, había paz. Aquela paz que ela buscara por unha vida inteira, e que, en fin, encontraba nao no esquecimento, mas no perdao. Horas depois, cando Enrique chegou, encontrou a Mae dormindo na cadeira. O sol já habíase posto, e a casa estaba mergulada en mueme silencio doce. Na mesa, o bilete esperaba. Ele o abriu, e leu as últimas palabras dela. Nao guardé máis nada no escuro. O amor precisa de luz. Esther. Enrique sorriu entre lágrimas. Abracou a fila e olou para o céu, onde as nubens se desfacían lentamente. E pela primeira vez en moito tempo, o vento que vina do quintal nao tracia segredos. Tracia apenas paz. O reloxio marcou 8 da noite. O tic-tac seguiu, calmo, eterno. A casa, que día chorou en silencio, agora respiraba leve, como quen, finalmente, aprendeu a descansar. Cuento real. Envía en los comentarios si has pasado por algo similar. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Comparte esta historia y ayuda a llegar a 1000 suscriptores. Gracias.